Hoy entramos en la unidad número 6, que son decisiones financieras de inversión, las cuales tienen distintas o diferentes tipos de ejercicios, por ejemplo, de interés simple, compuesto, la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. Entonces estaríamos hablando inicialmente sobre la teoría primeramente para poder realizar los ejercicios correspondientes. Entonces, ¿por qué se tienen esas decisiones financieras de inversión? Justamente para tomar la decisión adecuada de acuerdo justamente a las condiciones o situaciones en el cual se encuentra la organización, de acuerdo a sus recursos financieros, y de acuerdo a eso va a analizar si supuestamente va a poder o no endeudarse. Entonces, de acuerdo a su recurso, va a saber si ese endeudamiento puede o no tener a corto o largo plazo, y también va a ir verificando, cotejando si es que tiene algunas ventajas esas tasas, los plazos que le pueda dar esa institución financiera. ¿Para qué se realiza entonces? Para una renovación, para una expansión, para una inversión estratégica o para una inversión de modernización. Algunas de las definiciones básicas relacionadas justamente a la inversión es la inversión, que es la aplicación de que las personas físicas o jurídicas se les da fondos, ya sea propios o ajenos, con el fin de obtener una rentabilidad a futuro, ¿verdad? Entonces, todo lo que es inversión es prácticamente con fines de lucro, ya pensando a futuro que esta inversión inicial me generará a futuro un mayor valor de esas ganancias de mi capital. Y esa inversión de capital también se denomina a la que realiza una empresa para adquirir, sustituir o mejorar su bien de capital, ya sea equipo, máquina o inmueble, que pueda utilizarla posteriormente a un mayor valor. Y las decisiones de inversión se utilizan dos tipos de herramientas. La primera está la tasa interna de retorno, y posteriormente a esa se utilizan varias, ¿verdad? Para poder saber si realmente esa adquisición o esa inversión inicial va a tener la rentabilidad justamente deseada. Entre los tipos de inversiones, cada organización justamente tiene un objetivo estratégico en el cual va a decir, de aquí a tantos años necesito renovar todos los equipos obsoletos, necesito ampliar mi fábrica, necesito que se modernice, que sea con equipamientos tecnológicos más modernos, o tal vez de forma estratégica quiera posicionarse en el mercado o quiere que se visualice justamente su posicionamiento para poder invertir. Entonces, de acuerdo a esa combinación de oportunidades que puede ver de una inversión, entonces va a ir complementando con el tiempo y el esfuerzo, además de los recursos que disponen para alcanzar ese objetivo. Y entre ellas podemos ver una de las cuales estaría lo que es el tipo de inversión, que es la de renovación, ¿verdad? La de renovación, como dice su nombre, es para cambiar o reemplazar algún bien desgastado, obsoleto, tal vez con algún tipo de avance tecnológico, algo que tenga mayor capacidad, tenga mayor velocidad, que ahorre más tiempo, entre otros, ¿verdad? Y esas inversiones no implican cambios significativos. ¿En qué sentido? Que estos cambios tal vez pudieron ser
como iniciamos la empresa con un producto, un equipo usado, entonces tal vez ya estaba a futuro que no iba a tener tanta vida ese tipo de máquina. Entonces se tiene pensado ya que se va a ir renovando estos tipos de maquinarias. Entonces ese riesgo es calculado y limitado, en el cual el empresario sabe que debe llegar hasta un tope o un límite en el cual va a poder invertir y cambiar todo lo que es relacionado a ese equipo. También sería en la inversión de expansión. Esta inversión de expansión es relacionada justamente a una demanda creciente, en el cual tal vez tenga una mayor captación de clientes. Entonces va a ir fabricando más el producto, o tal vez va a comenzar a realizar nuevos productos de acuerdo a esa demanda. Y tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en este caso podría ser que esa expansión, si es que es un pronóstico de venta y realmente no es tangible, puede ser que a futuro sea una expansión con una capacidad obsoleta. Entonces tiene mayor riesgo, en el cual tienen que asegurar que esa expansión va a tener ese retorno deseado al ampliarlo. La inversión de modernización o innovación, en este caso, es para reducir costos, en el cual puede fabricar un producto o innovar un producto que ya existe en el mercado, o tal vez sustituir alguno de los factores de producción que se está realizando, tal vez el factor humano o el factor capital. Si a mí me conviene mucho más quitar el capital humano, o sea, en este caso el factor humano, y lo que yo voy a ir viendo, por ejemplo, es tal vez el empaque, que la maquinaria haga más rápido. Entonces es un tipo de modernización en donde se va sustituyendo esos factores de producción. Pero si es que el objetivo de la empresa es, por ejemplo, cuidar a sus obreros, claro que va a ir viendo otras formas de innovar dentro de la producción también. Y la inversión estratégica es relacionada a los programas de investigación y desarrollo que puede ser para nuevos productos o procesos, en donde busque justamente el posicionamiento de la empresa y pueda hacer que el bienestar justamente del personal o la comunidad que está incluida también esté insertada de manera estratégica. Y esta innovación o esta inversión puede ser ofensivo o defensivo, en donde puede ser que si ofensivo en el sentido de procurar mejorar la posición conseguida, defensivo vendría a ser ya si tratan de mantener la posición que ya tiene. Y posterior a esto estamos hablando de la ingeniería económica. ¿Por qué? Porque es un estudio realizado justamente para saber las técnicas que tiene que utilizar la empresa para poder adquirir algún bien o disponer de ella. Y de acuerdo a eso, entonces va a poder saber si va a resolver o no un problema, como también puede ver si es que existen varias soluciones a una logística, o lo que vendría a ser la evaluación de cada una de las alternativas para saber cuál le conviene más, tal vez en costo, en tiempo, en volumen, etc. Entonces, esa ingeniería económica es relacionada justamente a principios y técnicas en el cual cada uno va viendo cuál será el mejor. Y las alternativas de decisión ya se toma de acuerdo a esa inversión financiera, de acuerdo a los 4 que ya mencionamos anteriormente, que era la inversión de expansión, de renovación, de modernización y de estratégica en este caso, ¿verdad? Y esto hace que se analice, se combinen los objetivos de acuerdo a esos recursos que tenga justamente la empresa, no porque la empresa tiene muchos recursos, va a derrochar. Entonces, en el mínimo de recursos puede conseguir ya un resultado favorable. Entonces, tal vez esa sea la mejor opción, justamente cuidando y reduciendo costos. Entonces, puede aceptar una alternativa A o como una alternativa B,
o tal vez rechazar o aceptar ambos. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada empresa y de los recursos que tiene justamente a su disposición, va a implicar justamente la persona que se responsabilice para la toma de esa decisión y posteriormente ver si es que los ejecutivos en este caso le apoyan y hacen que sea factible este objetivo de mejorar. Posterior a ello, entonces, se analizan las alternativas y esto conviene ver justamente el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que para que el dinero se mantenga con el mismo valor siempre en el tiempo, tiene que ver mucho con otras variables como es la inflación, la seguridad, el riesgo y la rentabilidad. Entonces, una vez que se ven tiempos distintos, ese dinero, entonces va a ir modificándose justamente o actualizándose también, ¿verdad? Si hay una inflación, entonces lo que hace es reducir tal vez el valor del dinero, tal vez esa cantidad de productos que yo tal vez tenía de aquí a unos cuantos, a lo que viene a ser la compra mínima de lo que es del supermercado, ¿verdad? Comprando por un monto. Entonces, de aquí a 2 años, tal vez ese mismo monto yo no compro las mismas cosas. Entonces, la inflación hace que ese valor de esa misma cantidad del dinero en el tiempo se devalúe. Y se llega a analizar también el valor, por ejemplo, de si yo recibo hoy tanta cantidad, me conviene retirar hoy, retirar aquí a un buen tiempo, entonces saber si esa misma cantidad de aquí a un año va a valer el mismo valor o la misma cantidad en recursos que yo tenía pensado comprar. Entonces, esa seguridad, esa rentabilidad, ese riesgo que están implicados tiene que ver mucho para poder elegir o no ese monto que voy a retirar o no hoy. Y el diagrama del flujo de dinero en el tiempo de caja está relacionado justamente a este gráfico en donde se puede ver que en el año cero hay un monto de inversión que está debajo de la línea del tiempo, donde justamente en la parte inferior está todos los egresos o los costos, como así la inversión inicial. Y arriba están todos lo que viene a ser los ingresos relacionados tanto al dinero, que tiene que ver con las ventas, con las anualidades y con el valor futuro. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ir visualizando las variables de ese valor dinero en el tiempo. El P viene a ser el valor presente, cuánto tengo ahora, ¿verdad? ¿Cuánto es mi 100,000 hoy? Y el F es mi dinero en el futuro. Tal vez este 100,000, yo de aquí a un año, a 2 años, sea un 50,000. Entonces, un valor a futuro. Y el periodo de tiempo sería, por ejemplo, la cantidad. O sea que si yo estoy hablando de aquí a un año o de aquí a 6 meses, a 2 meses, a 3 meses, entonces es la cantidad de periodos que voy a ir esperando tal vez para cobrar un interés de un dinero ahorrado. Y el interés en sí, ¿verdad? Que también tiene que estar relacionado con ese periodo. Tiene que estar tanto ese porcentaje en anual, si tenemos el periodo anualmente, o en meses, o bimestral, semestral. Entonces hay que tener la misma unidad de medida. Y la A vendría a ser ya la cuota periódica, un pago anual probablemente también, en donde yo voy teniendo una serie de pagos equitativos, ya sea en el presente o en el futuro, para tener justamente un valor dependiendo de ese objetivo. Entonces podemos ver aquí esas variables que vimos abajo, ¿verdad? El periodo, que es 0, 1, 2, 3, 6 años, y el P, que era el dinero hoy. El A es una anualidad que puedo cobrar anualmente o semestralmente o mensualmente, dependiendo del periodo que tenga. También el F vendría a ser el valor de dinero. Por ejemplo, si yo inserto hoy cierta cantidad a futuro, entonces cuánto me va a disparar esa cantidad de dinero. Entonces sería parte de lo que es la formulación del valor presente, futuro y la anualidad que vemos aquí. Entonces ese futuro
Se tiene que tener en cuenta cuánto se tiene ese dinero, en donde se va viendo el interés y el periodo que se va a ir calculando. Y posterior a eso podemos ver, por ejemplo, cuánto dinero debe depositarse en una cuenta de ahorros para que pueda retirar 5.500 durante 12 años. ¿Cuánto dinero dice? ¿Cuánto dinero debe depositarse? No habla de cuánto dinero hay que depositar mensual, diaria o anualmente. Entonces, se podría hablar de un valor presente. ¿Cuánto dinero tengo que tener ahora para depositar? ¿Verdad? Y esto a 12 años con una tasa del 9%. Entonces, la fórmula podríamos utilizar directamente esto. Vendría a ser el P dado F, porque yo no tengo P, tengo 5.500 aquí y la tasa que era 12% del periodo 9. Entonces, esto puedo usar directamente esa fórmula en donde da justamente ya aquí pasando la fórmula, da ese valor de 1955. Pero en nuestra tabla lo que vamos a ir buscando, por ejemplo, en vez de hacer por fórmula, es el porcentaje que va a ser la tasa del 9% y el periodo que es 12, pero utilizando el factor de P dado F, porque es P el que buscamos en relación al futuro. Entonces da también el mismo valor que la fórmula en 1955,25. Entonces sería depositado hoy ese valor para tener a futuro a 12 años 5.500. ¿Verdad? Entonces se habla de una definición de interés. ¿El interés qué es? Es la porción de dinero que se paga por un préstamo financiero durante un periodo de tiempo y también es relacionado a un dinero ajeno o propio, por ejemplo, por un banco. Entonces, el banco me paga un interés por guardar mi dinero o por sacar un préstamo. Entonces, de acuerdo a eso, voy a saber qué es lo que se necesita pagar o no utilizar de ese capital. Entonces, vendríamos a ver qué es el interés, para qué es lo que se tiene en cuenta. Ese dinero se presta o se invierte, se utiliza como capital y el interés, la tasa de interés es el porcentaje que se acumula justamente. El periodo de unidad de tiempo, como les mencioné, semestral, bimestral, trimestral, mensual, y esto se va viendo justamente en el futuro y también depende de ese factor inflación y utilidad. La inflación hace que ese poder adquisitivo se devalúe y haga que prácticamente que la inversión deba tener un mayor o menor retorno de lo que se está invirtiendo. Entonces, la utilidad significa prácticamente lo que yo voy a decidir consumir hoy o esperar consumir mañana, postergar tal vez ese consumo y saber si es que voy a tener una mejor remuneración de esa utilidad, de ese dinero a futuro. El riesgo sería relacionado justamente a la utilidad esperada. Entonces yo voy a saber si va a ser o no el momento adecuado para invertir o esperar tal vez más o realmente no cumplen las expectativas. Entonces voy a ir viendo también la oportunidad. Esa oportunidad es saber cuándo es el momento de invertir, si es que realmente ese retorno va a ser favorable, si tal vez esa oportunidad va a ser satisfactorio en relación a la rentabilidad que va a tener y por lo general a esto se le denomina costo-oportunidad también. Este sería un ejemplo en relación a una inflación del 6% de un artículo que cuesta 100 y da 5 años de esa tasa de inflación. Entonces el valor presente en relación al futuro se va viendo que ese 100 con ese 6% en 5 años va a valer 74,7. Y si es que la cosa vendría a ser a saber si ese mismo dinero yo podría comprar lo mismo, entonces tendría que tener 133,8. O sea que si yo estoy gastando 100 hoy por un producto, tal vez me cueste de aquí a 5 años ese valor si es que tuviera esta tasa de inflación. Y el interés simple o compuesto está denominado justamente
a la cantidad de dinero que se llega a retornar de acuerdo a ese capital. A corta duración, en este caso el interés simple está dado por el capital, por el interés o la tasa de interés por los periodos, en donde el interés y el capital, el valor de hoy es P en relación a la tasa de interés y a los periodos. Entonces, si es que hacemos un ejemplo de interés simple, en donde pide cuánto es el interés generado o acumulado durante 3 años de un capital de 5.000 y colocado a 10 años o a un 10%. Entonces, directamente P, 5.000 y el interés 10 y el año 3. Entonces, sería aplicación directa de fórmula que daría 1.500. Y esto se puede ver que de 5.000 se le suma los 1.500, sería el valor acumulado de 6.500 a futuro. Y el interés compuesto es relacionado ya a ese mismo capital que si tal vez yo tuviera ese monto, le voy aplicando anualmente ya al saldo. Entonces, lo que hace es que ese valor futuro se vaya sumando justamente un interés a cada periodo. Entonces, en este caso, el ejercicio dice el mismo monto a 5 años, en este caso de 1.000 a 12%. Entonces, lo que yo tengo de ese 1.000, que es el valor presente, en donde utilizo directamente la fórmula de 1 más el interés, que es 12% a 5. Entonces, sería ese 1.000 en 5 años, 1.762. Entonces, se hace, si fuese esto, por ejemplo, una aplicación directa de fórmula, en donde vemos justamente que el valor presente era 1.000 y se le va a multiplicar, por ejemplo, los 5 años por el 12% y prácticamente sería 600 el interés generado, ¿verdad? 600 más los 1.000 vendría a ser solamente 1.600 en 5 años. Entonces sería una diferencia de 162 por la diferencia de interés simple y compuesto. En este caso, pide opción de ver cuál puede ser la más beneficiosa, en donde el valor presente es 2.000, el interés simple es de 6% y el año es 3 años. Entonces sale 2.382, donde la diferencia de interés generado o ganado es de 382. En cambio, si tenemos las mismas fórmulas, el que vendría a ser del interés simple y compuesto, entonces el primero, como vemos, es un compuesto que tiene 382, que dije al revés, ¿verdad? Y el PIN, que viene a ser 2.000 directamente por el 7% por 3 años, es 420. La diferencia reside en que sale mayor el simple por la tasa que tiene, ¿verdad? Tal vez si nosotros multiplicáramos solamente 2.000 en relación ya a ese 6% y también por los 3 años daría 360, sería menor. Entonces, al tener una mayor tasa, esa vendría a ser la diferencia de retorno. Entonces, hasta ahí llegaríamos hoy en relación a esta unidad 6. No sé si Milcia ha de tener alguna consulta. ¿Dudas?